mirar un poquito de él. Es tico, es de Costa Rica, pastor en Bolivia, con su familia está allá ejerciendo el ministerio. Bueno, mire la hermosura que tiene usted a su lado, su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su compañera permanente, su novia, si se va a casar. Si no todavía, entonces siga orando, siga orando. Siga orando. Y si no vino acompañado, por favor, Dios le puso una persona a su lado para que usted la mírela fijamente y dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dile, tú eres una obra de Dios, tú eres una maravilla de Dios, tú eres una grandeza de Dios, tú eres una hermosura de Dios, tú eres única delante de Dios y también de mí. Dile, te amo en el Señor. Y si a su esposa le da un beso, su hijo, su hija, los demás, por favor, ósculo santo, eso sí. Y vuelvas a mirar otra vez, dile, te quiero decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento, diga, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Un aplauso bien grande, bien fuerte al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dígale, ayer salvaba, ayer sanaba, le hacía milagro, bendecía. Dígale, hoy también. Siéntese, por favor. Eso sí. Pastor Cristian, siga adelante, por favor. Aquí está una congregación que está anhelando escuchar un mensaje de parte de Dios a través de usted. Bueno, estén muy atentos. De seguro Dios tiene algo precioso para nosotros. Bienvenido. Ahí te dice, ¿qué le decimos? Eso sí. Gracias, pastor. Gracias. Buenos días, hermanos. Bueno, déjeme aquí organizarme. Aquí tenemos el 4x4, ¿verdad? Ya. Muy bien. Señor les bendiga, mis hermanos y mis queridas hermanas. Amén. Como dijo el pastor, hoy es un día importante, estratégico, clave para Colombia. Que el Señor los dirija, que el Señor les guíe, les dé mucha sabiduría en este día. Amén. Como dijo el pastor, gracias al pastor por la invitación, por abrir las puertas de la iglesia. También el pastor David Cárdenas ahí en Bogotá, que nos hizo este enlace para compartir. Yo estuve el jueves compartiendo aquí, algunos tal vez estuvieron el jueves. Ayer estuvimos con otros hermanos misioneros, otros que han enseñado, que han predicado, y hoy tengo el privilegio, el gusto de compartir la palabra y después básicamente ir al aeropuerto y salir para Bolivia hoy en la tarde noche. Mi nombre es Cristian Castro, amén. No soy el cantante, hermanos, por aquello que dice, va a cantar azul, azul. No, hermanos. Lloran las rosas, tampoco, ¿verdad? Pero bueno, costarricense, ahí de la ciudad de San José, Costa Rica, contento, estando aquí en Medellín, nunca lo voy a olvidar, clasificamos a Qatar, amén, hermanos. Nuestra selección clasificó a Qatar, la última. Yo estaba ahí en Río Negro, no pude ver el partido con un colombiano, ya hemos ido al mundial con 2 colombianos, amén, hermanos, Jorge Luis Pinto y el profesor Suárez. Así que bueno, van a ir ustedes con nosotros, hermanos, amén, amén. Casado con Mariela, 2 hijos, y vivimos en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, hace 9 años, sirviéndole al Señor como pastores, misioneros, trabajando con la iglesia boliviana, trabajando en la obra misionera ahí en Bolivia. Un país con 12 millones de bolivianos adentro, 3 millones afuera en toda la diáspora.
un país con el 60% de la población indígena. Tenemos 33 naciones étnicas en Bolivia, siendo los quechuas, los aymaras, los guaraníes las etnias más grandes, más de 30 idiomas hablados en Bolivia. Es una mezcla de culturas, una mezcla de gente enorme, un país que también ha pasado procesos sociales, políticos muy duros desde muchos años atrás, pero en el 2019 tuvimos una situación compleja en el país. Después nos vino el COVID, así que no hemos parado, hermanos, desde el 2019 de estar sufriendo, pasándola no tan bien, pero dependiendo del Señor, amén, hermanos, confiando en el Señor diciéndonos en quién está tu confianza, tu esperanza, en los médicos, en la medicina, en la bolsa de valores, en los euros, en los dólares o en mí. Y eso ha sido un proceso de Dios para nuestras vidas. Así que gracias, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga. Tengo una imagen, si la pueden poner tal vez de este lado, vamos a ver si la pueden ver, y si no yo les voy a contar qué está ahí en la imagen. Señor, bendícenos en esta tarde o mañana, y bendice tu palabra, y bendice, Señor, lo que usted tiene para nosotros hoy a través de tu palabra. Habla, Señor, háblanos. Como decía aquel pequeño joven ahí en el Antiguo Testamento, Samuelito, habla que tu siervo escucha. Habla que tu sierva, que tu siervo en esta mañana escuchan tu santa y perfecta palabra para que hable a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale a su hermano, ya no me hable y ya no me distraiga, porque vamos a escuchar la palabra. Tiene 30 segundos. Dígale, ya no me hable, no me distraiga, guarde el celular. Dígale, hermana, ya no esté viendo Facebook, ya no esté viendo WhatsApp, no se preocupe de los frijoles del almuerzo, ya eso tiene que haber quedado resuelto, amén, ahí en la casa, amén. Hemos estado hablando de la obra misionera en estos días, la misión de la iglesia, el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo ahí en su palabra. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 15 del libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. ¿Sabe que Lucas no era uno de los discípulos? A veces la gente piensa que era uno de los 12. Es el único autor, no sé si es uno o dos, que no era judío. Lucas era un gentil, no era de 100% judío. Médico de profesión, Lucas, el doctor, que escribe el libro de Lucas, pero también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se dice que incluso era un solo libro, el libro de Lucas, pero en su momento, como muchos otros, los rollos no eran tan grandes, los pergaminos, y eran muy caros, y por eso que muchas veces tenían que dividirlos, ¿verdad? Y ahí está Lucas escribiendo de Jesús, lo que escucha de otros, tratando de organizar la historia según San Lucas. Por eso en el capítulo 1 ahí en Hechos le escribe a Teófilo diciéndole: estoy tratando de organizar. Él era un hombre de estilo biblioteca, como médico que era, tratando de organizar la historia. Y aquí en el capítulo 15, Lucas capítulo 15, nos deja un relato de Jesús tan lindo, tan rico, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida. Y vaya conmigo al capítulo 15, dice: se acercaban, 15:1, hermano, leyendo en Reina Valera por si usted tiene otra versión. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, yo siempre le agrego la palabra, ¡qué vergüenza! Jesús a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja, aquella que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Algo que no dije: somos pastores en una iglesia en Cochabamba, pero también directores de Comiván, la Cooperación Misionera Iberoamericana, un movimiento que incluye 24 países para movilizar la iglesia, los pastores y enviar misioneros a todas las naciones, especialmente a los pueblos que no tienen el evangelio, la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay más de 33,000 misioneros latinos sirviendo en muchas partes del mundo y muchas naciones? Esa es la tarea de la iglesia. Hace unos años tuve la posibilidad y la oportunidad de ir a Holanda, cuando le decíamos Holanda, ¿verdad? Pero Holanda es un departamento en los Países Bajos. Hoy los Países Bajos ha pedido y ha rectificado, por favor, que les llamemos Países Bajos, porque Holanda simplemente es un departamento, el departamento de Holanda. Lo que pasa es que todo el mundo le decía Holanda al país, y nos fuimos para Holanda, para Países Bajos. Un grupo de líderes, de pastores, fuimos convocados para ir a Urk, un lugar, un pueblito marítimo ahí en las costas holandesas de Países Bajos. Países Bajos le ha ganado, no sé, más del 30% de su territorio al mar. Lo ha llenado de tierra, ha construido casas, ha construido edificios, y nos fuimos nosotros para una reunión sobre el mundo musulmán. ¿Cómo podíamos nosotros enviar más misioneros a países musulmanes? ¿Cómo podíamos nosotros, más iglesias y pastores, ir a los pueblos musulmanes donde no está el evangelio? ¿Sabe que los musulmanes es uno de los grupos menos alcanzados en el mundo y más resistentes a la palabra de Dios? Al punto que para muchos musulmanes matar a un cristiano es un acceso directo al cielo, o a un infiel, sea un hindú, un budista o un cristiano. Por eso vimos las Torres Gemelas, cómo estuvieron dispuestos a matarse y a matar a muchos cristianos para ir al cielo. Por eso vemos a muchos terroristas musulmanes que se ponen bombas y entran a un edificio o a una sinagoga o a una iglesia cristiana, y explotan, porque saben que el Corán dice que son mártires y que van a ir al cielo. Ahí estábamos nosotros, tratando de escuchar los desafíos sobre el mundo musulmán para poder enviar misioneros a los países musulmanes. No había mucho que hacer, era un retiro allá en medio de la montaña, hermanos. No había un mall, no había un lugar donde salir, pero había un parquecito. Había una plaza en el centro del pueblo, un pueblito chiquito. Y entonces dijimos un día, cansados y aburridos, vamos a caminar por el pueblo. Siempre estos pueblitos tienen una plaza, un museo, historia, ¿verdad? Y comenzamos a caminar y llegamos al parque central, a la plaza principal. Todos nuestros pueblos en América Latina se parecen mucho. Tiene el mismo diseño español, ¿verdad? La iglesia católica, una placita, un parque y una canchita de fútbol en algunas de nuestras grandes ciudades. Y siempre en nuestras plazas, en nuestros parques centrales hay una estatua del prócer, del héroe, de la persona ilustre de esa ciudad. Yo no sé aquí en Medellín dónde sería, pero me imagino que la plaza central tiene estatua de alguien o de algunos. Allá en Cochabamba, por ejemplo, tenemos la plaza de las heroínas. El Día de la Madre se recuerda a las heroínas de Cochabamba, las mujeres que salieron a pelear contra los españoles, porque ya no había hombres,
Los españoles habían matado a todos los hombres de la ciudad de Cochabamba, y entonces las mujeres armadas de palos, de escobas, de picotas, de lo que tenían, salieron a pelear contra los españoles, a defender sus hijos. Y la estatua que usted encontrará en Cochabamba son las heroínas de la Coronilla, el cerro, el monte donde fue aquella gran pelea. Y cuando uno va a Cochabamba, va a ver las heroínas de la Coronilla, las mamás que pelearon por sus hijos. El Día de la Madre en Bolivia es ese día, el día que las mamás defendieron a Bolivia, defendieron a los hombres sobrevivientes y a sus hijos. Y nos fuimos nosotros ahí y encontramos esta estatua ahí en el centro de la ciudad. No sé si la ve bien, es un barquito con los marineros alrededor. Es una embarcación, un barquito, y en el principio, en la puntita del barquito, su capitán, el capitán de ese barquito. Es un barquito en el centro de la ciudad de Urk, ahí en Países Bajos, y ahí de piedra, una estatua de piedra, y en el centro, solo ciérrelo un minuto, nada más para que lo vean, solo un minutito para que lo vean, y después lo abrimos. Ahí está, para los de este lado, el barquito, y ahí está su marinerito, ahí está su capitán. Ya lo vamos a abrir para que nada más lo vean, hermanos, de este lado. Ahí está la plaza, sus marineritos, y aquí el capitán en la puntita, y todos los marineritos tratando de echar a la mar. Ahora sí, ábralo, hermano, ábralo, ya lo vimos. Gracias. Y entonces nos fuimos y comenzamos a caminar hasta que encontramos el barquito, pero no sabíamos qué era el barquito. Y nadie nos explicaba. Y entonces la placa era en holandés y no entendíamos nada, hermanos, de lo que decía ahí. Aquella tarde nos fuimos para nuestro retiro picados, mordidos de qué era esa estatua. Al día siguiente volvimos tratando de encontrar a alguien que nos explicara quiénes son. Porque si les hicieron una estatua, deberían ser famosos. Pensábamos, deben ser los héroes, deben ser los bomberos, debe ser la policía. Pero ¿quiénes son? En unos minutos llegaron dos tipos enormes de 2 metros, 2 holandeses. Y en inglés, un amigo de nosotros le preguntó: disculpe, señor, ayer vinimos y hoy vinimos, no somos de aquí, somos de otros países de Latinoamérica, en inglés. Pero al caminar por esta plaza vimos esta estatua y nos preguntamos quiénes son. Porque en nuestros países de América Latina, generalmente en las grandes plazas, son los héroes nuestros los que están. ¿Usted nos podría contar quiénes son? Aquel holandés, aquel par de hombres, se pararon erguidos con orgullo. Dijeron: espérate, dice, es que para hablar de estos hay que hacer una pausa, hay que hablar con respeto, hay que quitarse el sombrero. Y le preguntamos: pero ¿quiénes son? No, ya les vamos a decir. Mira, son nuestros héroes de Urk, son nuestros héroes de la ciudad. Este que está en la punta nos dice, es el capitán, y aquellos eran sus marineros. Estos fueron nuestros héroes, nuestros próceres. Cuando un barco se perdía en la mar, cuando una embarcación no regresaba, este valiente capitán llamaba, tocaba su campana, alertaba, activaba la alerta, y los marineros salían de sus casas, se despedían de sus familias, de sus hijos, y venían corriendo al puerto porque su capitán los estaba llamando a una misión de rescate. Ellos no tenían la seguridad, dice, se iban a volver o no iban a volver. Cuando se encontraban con su capitán ahí en el muelle, su capitán los saludaba a todos y les recordaba las siguientes palabras. Muchachos, les decía, muchachos, recuerden que nuestra misión es salir y no regresar sin los que se han perdido. Muchachos, recuerden que nuestra misión es salir y no regresar sin los que están perdidos en la mar. Decía aquel holandés,
no importaba el barco, no importaba la bandera que tuviera el barco perdido, la nacionalidad. Este capitán valiente con sus marineros valientes se iban a la mar, se echaban a la mar, pasaban días, a veces pasaban semanas, pero siempre regresaron con los marineros perdidos en la mar. No cualquier marinerito podría ser parte de esta embarcación. Tenían que estar dispuestos a dejarlo todo, estar dispuestos a renunciar a su familia, a su comodidad, a sus hijos, para embarcarse en una labor de rescate. ¡Wow! Ya para ese momento nosotros estábamos sorprendidos. ¿Y qué pasó? Bueno, la historia cuenta que un día el capitán comenzó a alertar, a tocar la campana. Yo no sé si usted ha visto estas películas de estos pueblitos donde hay pescadores y cuando hay que ir a pescar suena la campana en el pueblito y los pescadores salen de sus casas y se meten semanas en la mar. Esa noche, dice este señor, la campana comenzó a sonar. Un barco se había perdido. Un barco estaba en la mar, en la tempestad, en medio de las grandes tempestades que venían en esta zona. Su capitán les volvió a recordar las palabras: muchachos, nuestra misión es salir y no regresar hasta que hayamos salvado a los que están perdidos. Salieron como salían todos los meses en misiones de rescate, pero nunca más volvieron. También se perdieron en aquella labor de rescate. Por eso hemos hecho para ellos una estatua que nos recuerda que son nuestros héroes, que salieron muchas veces, que salvaron muchas vidas, aún perdiendo la suya para rescatar a los perdidos. Cuando yo pienso en la obra misionera, yo pienso que misiones es una labor de rescate. Cuando yo lo veo sentado a usted y cuando me veo a mí, yo era ese perdido en la mar. Yo era ese perdido, esa oveja que estaba perdida, sin esperanza y sin nada. Y doy gracias a Dios por la iglesia en mi barrio, por el pastor que estaba ahí, pastor terco, necio, majadero, que siempre me predicaba el evangelio, que siempre me hablaba aún en medio de que yo le ofendía, lo insultaba y le decía tantas cosas al pastor del barrio, que siempre me hablaba del evangelio a mí y a mis amigos. Pero aquel pastor y aquella iglesia entendían que a menos que escucháramos el evangelio, nosotros no teníamos esperanza de vida. Y yo no sé dónde estaría hoy si yo no hubiera sido alcanzado por el evangelio. Pero Dios usó un pastor, usó hombres y mujeres de la iglesia para predicarme el evangelio, para hablarme del evangelio una y otra y otra y otra y otra vez. Yo siempre le digo a la gente: ¿cuántas veces te hablaron en el evangelio? Muchas. ¿Cuánto le costamos nosotros a la iglesia? Si nosotros tradujéramos en efectivo, en moneda, lo que le costamos a la iglesia, yo le debería mucha plata a la iglesia. Ahí en Concepción, arriba de Alajuelita, cuánta gasolina, cuántas Biblias, cuántos tratados, cuántas invitaciones gastaron en mí. Mucho, hermano, mucho dinero, pero no se escatimó. Cuando yo pienso en la obra misionera, en la obra evangelística, a veces la gente dice: no, es que eso de las misiones son los que tienen plata y viajan. No, que eso de las misiones siempre es pedir plata. No, que eso de las misiones que se quieren llevar nuestros hijos a otros países. Pero ¿cómo recibimos el evangelio nosotros? ¿Cómo llegó el evangelio a Colombia? ¿Cómo llegó el evangelio a Costa Rica? ¿Cómo llegó el evangelio a Bolivia? Fueron misioneros que lo dejaron todo en sus países y nos trajeron la palabra de Dios a nuestros países. ¿Sabe cuántos misioneros murieron de Estados Unidos, de Canadá, de Europa por traernos el evangelio a nosotros? Muchos se morían en los barcos, enfermos de muchas enfermedades, se morían en las montañas, en los cafetales, enterraban sus hijos ahí en el camino, enterraban sus esposas. Muchos misioneros que iban en barco, que no es como hoy. Si todo sale bien con la bendición del Señor, yo tomo un vuelo hoy y llego en la madrugada a Bolivia. Pero antes los misioneros tomaban barcos 5 meses
para poder llegar de Europa o de Estados Unidos al África, al Asia, a la China. Y en ese proceso murieron hijos que eran lanzados a la mar por un padre que lloraba. Murieron esposas que eran lanzadas al mar y ahí eran enterradas, ahí eran depositadas. Es que hubieron misioneros que nos trajeron la palabra y les costó. Pastores que han ido esparciendo la palabra de Dios, arriesgándose para que el evangelio llegue a los pueblos de Colombia, a la Amazonía, al altiplano, a los Andes colombianos, para que hayan iglesias y la palabra de Dios sea predicada. ¿Dónde estaría usted hoy si el evangelio no le hubiera llegado? ¿Dónde estaría su familia, su esposa, sus hijos? ¿Dónde estaría yo? Yo pienso que yo no estaría ni vivo. Yo estaría ya enterrado, hermanos, por el estilo de vida que yo llevaba, por las cosas que yo hacía. Pero la iglesia entendió que la obra misionera era una labor de rescate. Y Lucas lo plantea escuchando a Jesús. Ahí está Jesús en el capítulo 15 hablando de la obra misionera, predicándole a los publicanos y a los pecadores, personas no gratas, no amadas, no queridas, cobradores de impuestos, pecadores. Si usted está viendo la serie The Chosen o Los Elegidos, ahí está Mateo, que es aborrecido por ser un cobrador de impuestos, un traidor. No hay un espacio para él. Pero Jesús vino, como muchas veces lo dijo, a salvar lo que se había perdido, a los enfermos de este mundo. Y entonces los religiosos del momento, los fariseos y los escribas, se acercan y le dicen: Señor, qué vergüenza, usted, siendo un maestro como dice ser, está predicando el evangelio a los drogadictos, a las mujeres de la vida, a los apostadores, a los músicos, a los cantantes. No merecen el evangelio. Si usted fuera un hombre de Dios, como usted dice, usted no estaría haciendo esto. Y entonces el Señor Jesús los escucha y les cuenta una historia muy parecida que mi barquito de valientes y de marineros. Para que aquellos hombres entiendan, les cuentan la parábola de la oveja perdida. Yo tengo un perrito, hermanos, en Bolivia ahora. Me resistí a comprar ese perro porque no soy muy amigo de los perros, mucho menos de los gatos. Los amo, pero lejos. Pero no sé cuántos tenemos un perrito aquí, hermanos. ¿Alguien tiene un perrito? Solo yo, pero levanten la mano, ¿verdad? Gatos. Tenemos un gato, ¿verdad? Y yo me resistí a comprar un perrito porque sueltan pelo, un montón de pelos, anda uno ahí, ¿verdad? En las suéter, en las camisas. Que limpiar la popó, se hacen adentro, afuera, se pelean. Pero después del COVID, después de 1 mes y 10 días de estar enfermos de COVID en mi familia, el año pasado 15 días en cama en COVID, yo le dije a mis hijos: si el Señor nos da vida y nos saca de esta, les prometo un perro. Así que oren al Señor que nos salve, ¿verdad? Y les prometo un perro. Pero el perro lo elijo yo, porque ellos querían una raza. Primero costaba $500 el perro que querían el perro de la máscara, ¿verdad? Ese perro de la máscara. Después querían un Beagle, que es el Snoopy, $500, $600. Y yo dije: no, yo escojo el perro. Y yo siempre quise un perrito salchicha, hermanos. Entonces yo les dije: es pequeñito y no suelta mucho pelo. Así que compré un salchicha, hermanos. Me compré un salchicha. Y ese perrito salchicha le pusimos un nombre, Doki, como el de Discovery Kids, perrito que había antes. ¿Sabe? Hemos llegado a amar tanto a ese perro que el bendito perro duerme en la cama con nosotros. Primero come el perro y después como yo, hermanos. Esa es la política de mi esposa. Mi esposa ama al perro, mis hijos aman al perro. Come comida fina. Fui a comprar un día de estos comida. Deme cualquier comida. No, señor, ¿cómo cualquier comida? No es así. ¿Ah, no? ¿Cómo es? ¿Qué raza es su perrito? Salchicha. Ah, entonces Purina, raza pequeña, cachorro. Ah, caramba, esta cosa está hasta clasificado, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta? Ah, es que es el más caro porque, bueno, dame la cosa esa por fin, ¿verdad? Hay que vacunar al perro.
hay que llevarlo aquí, hay que llevarlo allá. Si ese perro se perdiera, mis hijos sufrirían y mi esposa sufriría. A mi suegra se le perdió su perro. Pasó una semana en crisis, una semana crítica. Pusimos fotos del perro, salimos a buscar al perro por todo lado, porque ese perro se volvió alguien muy importante en la familia. Usted entiende lo que yo estoy hablando. Si usted tiene un perrito o un gato a quien usted ama. Jesús les cuenta una parábola y póngame atención. Jesús les cuenta una historia de un pastor que tenía 100 ovejas. Yo no conocía las ovejas hasta que llegué a Bolivia, porque en Costa Rica no hay ovejas. No sé si usted conoce una oveja. ¿Conocen las ovejas? Por eso dicen que los pastores tenemos que oler a ovejas. Las ovejas huelen feísimo, hermanos. Si usted ha estado con ovejas, yo he estado con pastores de ovejas en el Medio Oriente y en Bolivia, y hay que bañar las ovejas, hermanos. Por eso los pastores debemos oler a ovejas, estar con la gente. No es que usted huela feo, amén, hermanos. Porque ya estoy oliendo las colonias, los perfumes desde aquí, y huele rico, hermanos. No huele a pacholín, huele a perfume caro, hermanos, desde aquí. Y si usted puede oler en esta mañana, le tengo una buena noticia: no tiene COVID, amén, hermanos. Jesús les cuenta la historia de la oveja perdida y le dice: miren, señores, fariseos y escribas, los religiosos del momento, había un pastor que tenía 100 ovejas. Una mañana se levantó, después de que habían regresado, se levantó en la mañana, como todas las mañanas. Le dijo: mi amor, hágame un cafecito, hágame una arepita, una empanadita, porque tengo que salir con las ovejas como todos los días. Su esposa, una esposa amante, una esposa hacendosa, le dijo: mi amor, ¿capuchino o negro? ¿Cómo lo quiere? Mi amor, como usted sabe, como a mí me gusta. Aquel pastor se alistó, salió a su corral donde tenía las ovejitas y comenzó a sacarlas. Comenzó a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comenzó a avanzar, iba por 70, 80 y comenzó a asustarse, porque presentía que los números no le iban a dar. Él hacía esto todas las mañanas, por años, sacar ovejas para que apastaran, para que descansaran, para que tomaran agua. La vida del pastor es dura, no es una vida fácil. A veces los pastores se van semanas completas para que sus ovejas apasten o coman, tomen agua. A veces son 2 o 3 pastores cuidando el rebaño con sus perros, porque como ya Jesús lo explicó en otros pasajes, vienen los ladrones para robar las ovejas, para matar las ovejas. Pero Jesús dijo: yo soy el buen pastor y estoy listo a dar mi vida por las ovejas. Lo que pasa es que yo no entendía muchas de estas cosas hasta que realmente fui a un contexto donde estaban las ovejas. Y el pastor a veces no duerme cuidando las ovejas. Los perros son entrenados porque los lobos se filtran entre las ovejas y la oveja cree que es el perro que le está cuidando, y el lobo la mata y la arrastra y se la lleva. Aquel pastor comenzó a preocuparse. Incluso los pastores tienen nombre para muchas de las ovejas. Hay ovejas que se pegan al pastor. Y aquel pastor comenzó a asustarse. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Las matemáticas no le iban a dar. 96. Ay, Dios mío. 97, 98, 99. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salió la esposa. Nos falta una oveja. Nos falta una ovejita. Pero ¿cómo sabes? Ya las conté. Pero vuélvelas a contar. Mi amor, ya las conté 2 veces. Nos falta una ovejita. Aquella, la rebelde, ¿se acuerda? No está la ovejita, la rebelde, no está, mi amor. Y su esposa le dice: pero no te preocupes, tenemos 99. No, si no son las 100, el rebaño no está completo. Hasta que usted no vino, el rebaño no estaba completo. Hasta que usted no vino a Cristo, el rebaño no era completo. Pero mi amor, le dice a su esposa: no te preocupes, una oveja más, una oveja menos. No, mi amor, usted no está entendiendo la gravedad de este asunto.
Mi oveja, la que se perdió, no tiene esperanza de vida a menos que yo salga a buscarla. El pastor estaba pensando en el Salmo 23, aquel salmo que David había escrito: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. David sabía, como buen pastor, ¿se acuerdan a David narrando que cuando venían los osos él peleaba, los leones, los lobos? Y David contaba las historias, cómo él defendía las ovejas que venían a ser atacadas por las jaurías, por los ladrones. El pastor vuelve al Antiguo Testamento y recuerda y dice: mi amor, se la van a comer, se va a ir a un barranco. La oveja tiene miedo porque por alguna razón a Dios le gustó compararnos con las ovejas. No nos comparó con los leones, con los osos. Y si usted conoce las ovejas no huelen bien. Siempre andan, no tienen un olfato como el perro. Mi perrito Salchicha es un sagüeso. Él puede oler metros de metros y siempre anda oliéndolo todo. Las ovejas no huelen. No tienen la defensa de la vista. No son como el águila, como el halcón o el búho, que pueden ver de noche. La oveja no ve muy bien. No tiene las garras para defenderse. Tiene unas pezuñitas que apenas le ayudan a sostenerse. En otras palabras, la oveja no tiene ninguna forma de defensa ante un león, ante un lobo o una jauría. La oveja depende 100% de su pastor. Y eso era lo que Dios quería en la Biblia, que sus ovejas dependiéramos de Él. Entonces el pastor le dice: mi amor, alísteme agua. ¿Pero para qué, mi amor? Alísteme pan, tráigame mi callado, tráigame el aceite. Pero mi amor, ¿para dónde vas? Voy a salir a buscar a la oveja. Voy a salir a buscar a la oveja. Pero mi amor, su esposa comenzó a insistirle: no puedes hacer esa locura. Mira el clima. Tú sabes que en el desierto en el día hace calores de más de 40, 50 grados, pero en la noche baja a 0 grados. Mi amor, vas a arriesgar tu vida por una oveja. Sí, mi amor, porque a menos que yo salga como aquellos marineros, mi ovejita, la que está perdida, no tiene esperanza de vida. Aquel pastor tomó su callado, su palito. Si usted ha visto las herramientas del pastor, es un palito con una curvita. Cuando las ovejas están en un precipicio, le mete el palito en el pescuecito y la jala. Se lleva su callado, su bastón, lleva aceite, su agua, su pancito. Se despide de su esposa, de sus hijos pequeños. El llanto es grande de sus hijos, de su esposa. Su esposa cree que no vale la pena salir a buscar la oveja porque tiene 99. Todavía tiene 99, pero el pastor está convencido que a menos que él salga, su oveja no tiene esperanza de vida. Comienza a caminar en el desierto. Ovejita, ovejita. Comienza a tratar de escuchar, a afinar su oído, porque la oveja, si tiene algo, es lo que Jesús decía: es que mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Por eso, como cristianos, tenga cuidado con lo que escucha. Escuche la voz de su pastor. Y si escucha una voz diferente, tenga cuidado. Jesús decía: las ovejas tienen oído. Y el pastor sale: ovejita, ovejita. Y comienza todo el día en ese calor de 50 grados, bajo sombra, con culebras, serpientes, escorpiones, jaurías de osos, no sé, leones, tigres, y habrá en Jerusalén, en Israel. Ovejita. Comienza a terminar el agua, comienza a terminarse el pan, comienza a ver visiones, ya está cansado, comienza la noche a llegar, a escuchar los terrores nocturnos que nos habla la Biblia. Si usted quiere, hermano, escuchar al medio ambiente en su esplendor, vaya a una jungla en la noche o a un desierto en la noche y quédese callado. Todos los bichos, animales terrestres y extraterrestres ahí están, hermanos. El pastor comenzó ovejita, comenzó a decir: esto es un error.
cometí un error muy grande al venir. Tenía que haber hecho caso a mi esposa. Y Jesús les cuenta esta historia a aquellos hombres. Cuando el pastor está a punto de regresarse, a la distancia escucha me. No sé, así hacen las ovejas, hermanos. ¿Quién sabe hacer como ovejita aquí, hermanos? Haga, a ver, hermano, ¿cómo hace la oveja? En una iglesia me dijeron: pastor, eso no es una oveja, eso es una cabra, me dice. ¿Cómo hace la oveja, hermana? Wow, pues una oveja. Para mí que la tiene guardada ahí en la mochila, ¿verdad? Y el pastor dice: ¿será que estoy viendo visiones? Y entre más se acercaba, escuchaba el llanto, el balido, que es como se dice, el balido asustado, el llanto de la oveja. Tengo unas fotos de la oveja en el precipicio, ahí en un precipicio. ¡Ovejita! ¡Ovejita! El pastor lloraba, brincaba, saltaba de alegría, porque su oveja, la que se había perdido, la había encontrado. Como pudo, con su palito la agarró y la comenzó a jalar. Y cuando la tuvo, dice Jesús, la tomó en sus brazos, la abrazó, la besó, y en el aceite la comenzó a curar sus heridas y la puso sobre sus hombros. Y comenzó a correr a su casa, a correr lleno de alegría. Uno no pondría un bebé, yo no me imagino a la mamá con su bebé aquí, ¿verdad? Pero las ovejas ahí se sienten seguras. Nosotros tomaríamos a nuestro bebé en nuestros brazos, lo abrazaríamos, pero los pastores entienden que el cuello, los hombros es donde la oveja, agarradita de sus patitas, se sienten seguras. Aquel pastor comenzó a correr a su casa. Mi amor, gritaba a lo lejos. Su esposa, preocupada con sus hijos, salieron los vecinos y reían y gozaban. Hicieron una fiesta porque aquel pastor había encontrado su oveja que se le había perdido. Es como Jesús explica la obra misionera a aquellos religiosos del momento. Es como Jesús nos da a entender que la obra misionera evangelística es una misión de rescate. Tenemos que salir y no regresar hasta que traigamos los perdidos a la casa del Señor, a los pies del Señor. Pero nos hemos quedado en nuestras sillas cómodas, nos hemos quedado en nuestros templos, en nuestros aires acondicionados, nos hemos quedado en nuestra casa. Muchos ya no regresaron a los templos, prefieren el Zoom, porque podían estar en la comodidad de su cama, en la comodidad de la cocina. ¿Cuántas cámaras se encendieron durante la pandemia? ¿Cuánta gente incluso se conectaba desde un partido de fútbol, desde un estadio, y decía que no podía venir y se le encendía la cámara en el partido de fútbol? Gente en los baños, gente en la cocina, ahí en la comodidad de su casa, porque no quería salir, porque ya no quería regresar. ¿Dónde fue encontrado usted? ¿Dónde fuimos encontrados? Si nosotros comenzáramos a contar en esta mañana donde esta misión de rescate llegó, nosotros nos llevaríamos sorpresas en esta mañana. Fuimos encontrados en un bar, en una calle, en un incendio, en un hospital, en una cárcel, en una depresión, en un momento de angustia. El evangelio llegó a nuestras vidas con un pastor, con un hermano, con un equipo de rescate, porque a menos que el evangelio llegara, nosotros no teníamos esperanza de vida. La obra misionera es una labor de rescate, ahí en su casa, en su pueblo, en su barrio, en su vecindad y en todas las naciones. Millones no han escuchado el evangelio, millones no tienen una Biblia. Y la obra misionera se tiene que hacer empezando en nuestra casa, en nuestra propia Jerusalén. Nuestra casa es un campo misionero llena de ovejas rebeldes que no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero yo me doy cuenta en muchos de nuestros casos que no hemos predicado a nuestras familias. El jueves yo contaba cómo yo no le hablé a mi mamá por años del evangelio. Asumí que iba a rechazar el evangelio. Me daba miedo hablarle a mis abuelos del evangelio porque yo sé lo que iba a pasar. Pero como les conté el jueves, mi mamá me recriminó
y me dijo: nunca me has hablado del evangelio, nunca me has invitado a la iglesia cuando yo era un joven cristiano. Mucha de nuestra familia no escuchará el evangelio a menos que usted vaya y le predique. Muchos de nuestros compañeros en la universidad y en el colegio no escucharán el evangelio a menos que usted les predique. Muchos pueblos en Colombia, muchas ciudades en Colombia, muchas universidades no escucharán el evangelio a menos que nos montemos en la lancha de rescate y vayamos a una obra de rescate, a una labor de rescate. Muchos pueblos en el mundo no escucharán el evangelio a menos que pastores, hombres y mujeres piadosas como el pastor en la historia de Jesús estén listos a dejarlo todo para buscar la oveja que se perdió. Pero mira la primera cosa con la que nos encontramos en las misiones: oposición. Mire lo que dicen los fariseos y los escribas, verso 2. Qué vergüenza, este come con pecadores, este recibe a los pecadores. Lo primero que Jesús se encuentra en la obra misionera es gente que se opone. Mi hermano, qué barbaridad, qué triste que hay hermanos que dicen: pastor, ¿para qué ofrendar a las misiones? Pastor, ¿para qué enviar misioneros? Pastor, aquí pudiéramos comprar sillas acolchonadas. Pastor, ¿por qué no, en lugar de mandar misioneros, no compramos esas sillitas que tienen espumita y usted lo deja caer? En mi iglesia son bancas de madera. Usted sale ahí, hermano, con un dolor, hermanos. Y yo digo: amén, que le duela para que se vaya a predicar el evangelio, amén. Y los hermanos me han dicho: pastor, son 28 bancas, pesa 1 tonelada cada banca. Pastor, ¿por qué no recortamos gastos y compramos sillitas acolchonadas? Y les pregunto: ¿y qué gastos quieres recortar? Y damos mucho para las misiones, pastor. Nuestra iglesia tiene un compromiso ahí en Cochabamba de más de $6,000 al año en misiones, apoyando 7, 8 misioneros de la iglesia y de otros. ¿Tú quieres que le quitemos a los misioneros para que tú te sientas cómodo en la iglesia? Sí, pastor, lo merecemos. Gente que dice: pastor, ¿para qué una conferencia misionera? ¿Por qué no compramos un teclado nuevo, pastor? ¿Por qué no compramos un proyector nuevo? Gente que se opone, gente que a veces critica a la iglesia porque involucramos misiones. ¿Sabes quiénes son las personas que más se oponen a la obra misionera? Las mamás. Las mamás, cuando hablamos de conferencia misionera: no hay que ir. Y cuidado, papito, mamita, a sus hijos se le ocurra ir ahí, porque les da miedo que Dios llame a sus hijos a la obra misionera y terminen en Afganistán, en China, en Pakistán. Yo les digo: hermanas, ¿prefieres ver a tu hijo en otra cosa que sirviéndole al Señor? Deberías sentirse privilegiada, querida hermana, querido papá, que Dios escoja a tu hijo para el ministerio o para la obra misionera. Yo me encuentro con madres y con padres resentidos conmigo y me dicen: lo perdono. ¿Yo de qué? ¿Yo qué le hice? Por su culpa. ¿Por mi culpa qué? Por su culpa mi hijo está en Medio Oriente y mis nietos. Me arrepiento de haber llevado a mi hijo a ese evento de misiones, como ayer que vinieron muchos jóvenes. Hermano, si me va a pedir perdón, lo perdono, no pasa nada, amén. Pero si usted tiene que reclamarle a alguien, es a Dios. Gente que se opone a la obra misionera, gente que no quiere ofrendar, que no quiere orar, que no tiene tiempo para ir a un viaje misionero, una salida evangelística, venir a un curso de misiones. Gente que se opone. Pero se nos olvida cómo nos llegó el evangelio a nosotros, cómo nos tocaron la puerta, cómo vino el misionero de tierras lejanas, y por eso nosotros estamos aquí. Yo espero que usted no sea de los que se oponen. Mire los publicanos y fariseos, qué vergüenza, Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Pastor, ¿cómo vamos a ir a ese barrio? ¿Usted quiere que esa gente venga a la iglesia, pastor? No, pastor, vamos a gente de plata, vamos a gente linda como nosotros. ¿Sí o no? Pero ¿cómo vamos a ir a meternos ahí? Yo pensaba lo mismo cuando era jovencito. Que no vengan mis amigos del mundo a esta iglesia, ya conmigo es suficiente, decía yo. Yo mismo
me oponía. Le decía: pastor, no entremos a ese vecindario, ahí son malos, ahí son terribles. La segunda cosa que se encuentra Jesús es el precio que tiene la obra misionera. Aquel pastor lo dejó todo atrás hasta encontrar su oveja. Cuando servimos en la obra misionera, yo era muy feliz trabajando en la Caja Costarricense del Seguro Social. Tenía una plaza en la seguridad social con un buen salario y con muchas otras cosas. Cuando el Señor me llamó al pastorado, tuve que renunciar a mi trabajo, tuve que renunciar a un salario, y mi mamá me decía: usted está loco, ¿cómo va a dejar ese trabajo, esa plaza? ¿Cómo va a dejar esa comodidad? ¿Usted cuánto le van a pagar en la iglesia? ¿Usted qué va a vivir? Y eran las preguntas de mi mamá. Y le digo: mami, me voy a casar. ¿Y cómo? El precio que paga el pastor, el misionero, dejar familia, dejar tierra, llevarse a sus hijos a tierras lejanas, dejar su propio país. Por 9 años he vivido en Bolivia. Mi mamá estuvo internada con COVID ahí en el hospital, y la doctora nos hizo un Zoom para que nos despidiéramos de nuestra mamá por Zoom ahí en el hospital. Cómo lloré ahí en Cochabamba de no poder estar con mi mamá. No sabía, no podía ir porque no habían vuelos. Mis sobrinos han crecido y yo no estuve ahí. Hemos tenido muchas fiestas, muchos sucesos, y yo no pude estar ahí. El precio que se paga a veces es alto. Es el precio que paga un pastor por venir todos los días a predicar la palabra, a orar. Sus hijos de los pastores, ¿cómo sufren, hermanos? Yo tengo 2 hijos. Hay un precio que pagar. A veces como cristianos venimos a la iglesia y solo venimos y criticamos, que no esto, que no aquello, que qué barbaridad, hasta que se pone uno en los pies del pastor, del evangelista, del misionero, y dice: wow, todo esto hay que dejar, todo esto hay que hacer. Ayer decía en el seminario que mucha gente dice: qué dichoso usted que no trabaja, qué dichoso usted que no hace nada. La gente cree que los pastores y los misioneros no trabajan. Estamos 24/7, hermanos. Estamos siempre trabajando, predicando. El teléfono suena a cualquier hora. La gente a veces fallece en los momentos más difíciles y uno tiene que ir. Siempre estamos en la obra del Señor, y hay un sacrificio que nosotros estamos dispuestos a pagar. Aquel pastor dejó las 99, dejó a su esposa, a sus hijos, para meterse en el desierto, donde él mismo podría ser devorado y asesinado por los que habían asesinado a su oveja. Hay un precio que pagar. ¿Usted qué pensó? ¿Que la vida cristiana era de rosas? Claro que sí, pero con espinas. ¿Usted cree que nos pusieron alfombra roja? Sí, pero con espinas. Para mí la vida cristiana no ha sido fácil. He querido dejar el evangelio muchas veces. Hermanos me han criticado, hermanos se han reído de mí, gente que me ha serruchado el piso, pero el Señor me recuerda una y otra vez: ponga los ojos en mí y no en los hombres. Amén. Usted dice: pero pastor, usted no sabe lo que a mí me pasa. No, pero sé lo que nos pasa a todos. Somos perseguidos, somos ofendidos, somos humillados. ¿Sabe cuántos cristianos en el mundo están siendo perseguidos y asesinados? Miles. Hay un precio que pagar. ¿Está dispuesto a pagarlo? Si usted no va a ir como un misionero, apoya a los misioneros que van, a los pastores que están listos a guiar la obra. Y en tercer lugar, el gozo y la actitud de aquel pastor por encontrar su oveja. Cuando iba en el bus de mi barrio una mañana, iba ahí de pie en el bus, moviéndose, y se subió un amigo del barrio y me dijo: oye, Cristian, ¿a que no sabes? ¿Qué pasó? Se convirtió uno de los nuestros. Y yo inmediatamente activé mi base de datos. Padre, ¿cuál habrá sido que se va? ¿Y a qué iglesia va a ir? ¿A la nuestra? Ay, no, le digo, ¿de verdad? ¿Quién? Ratamilpa, solo apodos. Yo no sabía los nombres. Era Ratemilpa, Mimoso, Scooby, Picucho, todos los apodos habidos y por haber. Barney, a uno le decíamos Mimoso Ratón. Se convirtió Ratemilpa. Uy,
ese era malo, hermanos. Eso era el diablo en persona elevado a la cuarta, hermanos. Mi amigo estaba contento porque Rata de Milpa, que no sé cómo se llama hasta el día de hoy, se convirtió al Señor. Y yo iba en el autobús y en lugar de celebrar, me puse triste porque Rata de Milpa iba a venir a la iglesia que yo también venía. La actitud de aquel pastor era alegrarse por la oveja que había encontrado. Pastor, vamos a ir por uno hasta allá. Pastor, para que un convertido en esa campaña, todo lo que gastamos, amén, hay fiesta en el cielo por uno. Ese uno puede ser su esposo, su hijo, su nieto o usted. Y cuando es uno de nosotros, amén, cuando es uno de nosotros, no escatimamos el costo de la tarea. ¿Cuál es la alegría cuando traemos nuestra ofrenda misionera? Lo primero que tiene que convertirse para los cristianos es la billetera, hermanos. Esa billetera tiene vida, quiere huir, quiere irse. Y yo vi cómo se acercaban aquí, mi billetera, ¿verdad? Como aquel hermano, no sé si está la hermana del tecladito para orar. Como aquel domingo pedimos una ofrenda, me acuerdo, pedimos una ofrenda, pidieron una ofrenda ahí generosa. Y yo era jovencito y yo decía, ay Padre, yo quiero dar una ofrenda. Pero yo recuerdo que había echado las monedas en una bolsa y los billetes en la otra bolsa, pero no me acordaba. Y entonces yo decía, ay Padre, no me haga esto, por favor. Señor, aquí va la mano, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Dónde eran las monedas, Señor? Para la ofrenda misionera, porque las moneditas son de unos pesitos, pero los billetes son grandes. Y entonces agarramos a pedir la ofrenda. Y entonces yo metí la mano, Señor, que se haga tu voluntad. Quiero ser generoso, quiero dar para tu obra, para las misiones, para aquellos misioneros en África, Señor. Y metí con temor y temblor, agarré mi manito y la metí y no sonaban monedas. No sonaban monedas. Y yo le hacía así, hermano, a la bolsa. Comencé a mover, Padre, que se hayan pegado las monedas por el calor. Y cuando metí la mano, toco los billetes. Te reprendo, Satanás, no vas a robar el gozo esta mañana. Y entonces metí aquí y toqué las monedas. Aleluya, alabado sea el Señor, para el Señor. Aquí está mi ofrenda misionera. Esa es la actitud que a veces hay en nosotros. No vine ayer al seminario porque es que, pastor, tantas cosas que tengo que hacer. ¿Cómo a perder tiempo venir a esa cosa? Esa es la actitud. Pero cuando vamos a la embajada americana vamos a dormir incluso. Cuando tenemos que hacer un trámite llegamos a las 3 de la mañana. Si tenemos que viajar, hacemos maletas 3 días antes. Pero para el Señor y para su obra a veces esa es la actitud. Aquel pastor estaba contento, gozoso de encontrar la oveja perdida. La obra misionera es una labor de rescate. Súbase en el barquito, vaya a buscar las ovejas perdidas, vaya a buscar a los perdidos en su familia. Cuando yo entendí esto, que mi mamá iba para el infierno, yo lloraba y decía, ¿yo qué hice, Señor? Cuando veía a mi hermanito Germán camino al infierno, a mis 2 hermanitas, yo dije, ¿yo qué he hecho? Cristiano de silla, de banca, cristiano de nombre, pero no he predicado el evangelio. Me subí al barco y dije, vamos, mami, vamos a la iglesia, Jamie, vamos, Germán, vamos, Pamela, vamos. Le hablé a mis abuelos del Señor. Me expulsaron de la casa por 3 años, mis abuelos, porque yo era un hermano separado, era un traidor. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Mi abuelo murió al lado mío en la cama, en mi habitación, y le compartí el evangelio. Y mi abuela murió en el hospital y escuchó la palabra del Señor. Súbase con nosotros a esa barca de rescate. Somos misioneros donde estamos, en nuestra familia, nuestro barrio, nuestra casa. Y por qué no, vamos a las naciones, a los pueblos. Y no volvamos, no regresemos si no traemos los perdidos. Póngase de pie. Nuestra misión, decía aquel capitán del barco, es salir. Nosotros venimos a la iglesia para adorar,
tener comunión, entregar nuestros diezmos, ofrendas, animarnos los unos a los otros. Pero cuando usted cruza esa puerta para afuera, usted es un misionero, usted es un embajador, usted es una lumbrera, usted es un foco, usted es una bolsa de sal. Usted es una bolsa de sal que le da sabor a la vida, que ilumina. Salga y no vuelva. Usted sabe que en mi iglesia no hacemos actividades evangelísticas. Yo no hago, porque yo le digo por qué. Salga, usted sea el evangelista, y todos los domingos traiga un invitado. Invite a su familia, a su amigo, a su vecina, a su compañero de la U, del trabajo. Salga y no regrese sin traer a alguien. Que tengamos que poner más sillas, que tengamos que alquilar otro local, porque cada uno de ustedes es un misionero que sale por la oveja perdida y no regresa hasta que la traiga. Padre, gracias. Gracias en esta mañana por tu santa palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, perdónanos cuando hemos callado, cuando he tenido la oportunidad de hablar y no lo he hecho, cuando he podido ofrendar para las misiones y me compré un combo, me compré un celular, me compré algo, cuando pude diezmar y gasté mi dinero en otras cosas, cuando pude venir a esa capacitación, a ese tiempo de oración, pero me quedé viendo el partido, Netflix, o simplemente viendo el WhatsApp o el Facebook en mi celular. Señor, perdónanos, perdóname a mí, Señor, porque no he salido a buscar ovejas perdidas. Pero en esta mañana dígale: Señor, aquí estoy, Señor. Quiero salir a buscar la oveja perdida aquí en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en todas las naciones. Si quieres enviarme a otro país, aquí estoy. A otra ciudad, aquí estoy. Quiero ser un misionero mañana, Señor, en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, hoy en mi casa, en la calle, en el taxi, en el bus, en el colectivo, en el restaurante, en el mall, y no volver sin oveja perdida. Señor, mira mi familia, ovejas perdidas que no te conocen. Señor, mira mi oficina, mi trabajo, mi universidad. Señor, heme aquí. Dígale: envíame a mí. Me subo a la lancha de la Cruz Roja espiritual. Nuestra misión es salir, Señor, y no quedarnos. Y no regreso hasta que no traiga ovejas perdidas a tu casa, a tus pies, al evangelio, a la palabra, al conocimiento del Señor. Usa mis hijos, usa mi casa, mi auto, mi profesión, mi título, todo lo que tengo, úsalo para tu gloria y para que el mundo te conozca. Envíanos, que esta iglesia sea conocida por ser una iglesia misionera, evangelística, apasionada por buscar las ovejas perdidas, que lloran, que sufren, que tienen miedo y que esperan el evangelio, ese que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.